Y ahora 2 o 3 veces nada más he intentado usar la tableta que ustedes usan, ¿verdad? A ver si me sirve, pero más bien se me está complicando. Pero ya estoy listo. Por fin. Entonces, en el libro de Hechos, vamos a leer en el capítulo 8 y leer desde el 1 hasta el 25. Okay, gracias por su paciencia. Es una larga historia para explicar lo que pasó. Pero vamos a leer. Permítanme leérselo en voz alta y sigan conmigo en silencio. ¿Está bien? Ok, Hechos capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. E hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Ahora, hermanos, cuando nosotros, dame un libro o algo así para levantar mi tableta, por favor, ¿sí? No quiero quitarte la misma Biblia, pero por razón de tiempo, gracias. ¿Sí? ¿Sabe qué? Hay diferentes maneras de aprender cosas de la Biblia. En algunas partes de la Biblia se nos explican explícitamente las instrucciones. Muchas de las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice claramente cómo hacer en tal caso, ¿verdad? Pero en otros casos, Dios quiere que sigamos los ejemplos bíblicos que aparecen en texto bíblico. Y en algunos casos nos muestra lo que no debemos hacer por medio de ejemplos, tal como cuando David pecó con Betsabé. No es para que sigamos el ejemplo, sino para que hagamos lo contrario a lo que él dijo, obviamente. Entonces, nosotros tenemos por meta alcanzar al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Pero los métodos que usamos deben concordar con la Biblia. Y en este caso,
por medio del ejemplo de los apóstoles y de los hermanos esparcidos de Jerusalén para todas partes y en Samaria, nos han dado un buen ejemplo respecto a cómo compartir el Evangelio. Por ejemplo, voy a decir, muchas iglesias en estos días tienen diferentes planes para alcanzar el mundo. Algunos, por ejemplo, reparten tratados nada más, ¿cierto? Algunos realizan actividades espectaculares en la iglesia para que los incrédulos se atraigan a la iglesia y escuchen el Evangelio aquí mismo en la iglesia. Pero yo creo que si vamos a alcanzar al mundo con Cristo, si vamos a alcanzar al mundo con el mensaje del Evangelio, no debemos seguir los ejemplos de otras iglesias, sino de las historias bíblicas dadas como aquí mismo en el libro de Hechos, capítulo 8. El apóstol Pablo dijo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, ¿verdad? Nos han dado ejemplos que seguir, igual que aquí. Entonces, aquí vemos un ejemplo de la iglesia primitiva en Jerusalén, que fue esparcido cuando Saulo, que anteriormente, vamos a decir, el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Entonces muchos se fueron a Jerusalén para otras regiones, tal como Samaria. Los mismos apóstoles, por la razón que fuera, se quedaron en Jerusalén, no se fueron a raíz de la persecución. Pero los demás sí, se fueron de Jerusalén, incluso los que vemos aquí en Samaria, Felipe el Evangelista, por ejemplo. Vamos a decir, más tarde vamos a ver que Juan y Pedro salieron de Jerusalén cuando oyeron que los samaritanos habían oído la palabra de Dios, habían recibido a Cristo. Entonces vinieron temporalmente para ayudar. Entonces, lo importante es que tenemos un buen ejemplo que podemos seguir respecto a cómo alcanzar a los perdidos. Pero en cuanto a dos cosas principales. Primero, yo quiero decir que en cuanto a la buena actitud que los hermanos tenían en Samaria, la buena actitud que nosotros debemos imitar era poderosa para realizar grandes cosas según la voluntad de Dios aquí en Samaria. Pero la otra parte es las buenas estrategias que tenían la iglesia en Samaria. Entonces, dos cosas principales que quiero mostrarles con el fin de que nosotros imitamos su ejemplo. ¿Ok? Entonces, primero quiero señalarle que los hermanos aquí predicaban el Evangelio a pesar de la crisis. Siendo perseguidos en Jerusalén, estando esparcidos por todas partes, y aquí en el ejemplo de Samaria, ¿verdad?, predicaban el Evangelio a pesar de la crisis. Dice aquí, por ejemplo, en el versículo, bueno, por lo menos el 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Quiere decir que la persecución de parte de Saulo contra la iglesia estaba fuerte, estaba metiendo a gente en la cárcel, obviamente. Esteban fue apedreado, como ustedes recuerdan. Y entonces, pero la iglesia no perdió de vista el objetivo de rescatar a los perdidos. No se distrajeron con las cosas del mundo, por ejemplo. No estaban preocupados de que no pudieran terminar con la remodelación de su casa en Jerusalén, por ejemplo. No estaban preocupados por problemas financieros que hubieran tenido en aquel entonces. No estaban hablando de la política. No estaban preocupados de que sus niños fueran sacados de la escuela en Jerusalén y ahora estudiaran en Samaria. Más bien se enfocaron únicamente en la voluntad de Dios para alcanzar al mundo. Quiere decir que la aplicación para nosotros es que a veces el propósito de la crisis en nuestra vida que Dios tiene, ¿verdad?, es que cambiemos nuestras prioridades, cambiemos nuestro enfoque y que pongamos nuestra mirada en Jesús y en el plan que Él tiene para este mundo. Por ejemplo, a veces
los problemas con la salud que a menudo tenemos nos hacen recordar que la vida es corta, ¿cierto? Mucha gente ha buscado de Dios a raíz de una enfermedad moribunda. Entonces no me diga que Dios no estaba trabajando por medio de esa crisis en la vida de la persona enferma. A veces Dios quiere recordarnos que no es necesario tampoco tener muchas cosas en la vida para que nosotros podamos hacer muchas cosas para Dios. Por ejemplo, una vez yo estaba ganando almas en Panamá con una iglesia y había varios hermanos que nos acompañaban a mi esposa y a mí todos los días de la semana. Y yo me puse a pensar, ¿cómo puede ser que algunos hermanos estén trabajando y a la vez acompañándonos a ganar almas? ¿Será que son empresarios con el tiempo libre, la libertad de decidir cuándo acompañar y cuándo no? Pero muchos de ellos me habían dicho que no, es que no tenemos trabajo todavía, pero mientras tanto, hasta que tengamos trabajo y Dios abra las puertas, vamos a enfocarnos en el ministerio de alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Y decía, wow, qué impresionante. Un hermano que yo conocía en Venezuela hace muchos años, me acompañaba a ganar almas 6 días a la semana en una ciudad que se llama Guanare. Yo me puse a preguntar, pero ¿cómo puede ser que este hermano tenga tanto tiempo libre? Y él sabe que tenía como un yeso en su mano, su brazo derecho, estaba doblado todo el tiempo, todos los días. Yo le pregunté cuándo le iban a quitar el yeso, dice, nunca. Yo le dije, ¿qué pasó? Y dice, bueno, me caí de un árbol muy alto una vez y era tan grave la situación que me llevaron a un hospital en Cuba. Me operaron y lo mejor que pudieron hacer era salvarme la vida y me dijeron que ya no podría usar mi brazo derecho jamás por el resto de la vida. Entonces ahora yo no tengo la capacidad, el gobierno me da como una pequeña ayuda financiera mensual mientras tanto, y con el tiempo libre que tengo quiero enfocarme en alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Yo decía, qué impresionante ese hermano. Su nombre era Benito, de paso. Una vez estaba en un pueblito en Venezuela, es que viví en Venezuela durante 14 años, entonces tengo varios ejemplos de Venezuela, pidiendo perdón, por no hablar de los colombianos un poco más, ¿okay? Pero había un hermano que se llamaba Edward, en un pueblito que se llamaba Chivacoba. Un día se le murió su padre, y todo el mundo estaba divulgando las noticias, pero noté que la próxima semana estaba ganando almas. Y decía, pero ¿cómo puede ser? Si se te murió tu padre, ¿no estás lleno de tristeza? Y dice, claro que sí, pero mientras tanto, ¿qué más voy a hacer? Dios me ha llamado a alcanzar a los perdidos por el Evangelio. Caramba. Había una hermana en silla de ruedas en una iglesia en la ciudad de Acarigua, en Venezuela. Yo llegué ahí para realizar un taller de evangelismo y noté que todos los días la hermana estaba con nosotros en la calle, en su silla de ruedas, ganando almas con nosotros. Yo decía, pero hermana, con esta discapacidad, ¿se llama? Discapacidad. A veces confundo la palabra en inglés con la palabra en castellano. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice, bueno, si Dios me ha dado la oportunidad, mientras yo tenga boca que hable, ¿verdad? Y brazos para hacer gestos, voy a ganar almas con ustedes. Caramba, qué buen ejemplo. Y mejor todavía, había una hermana en Venezuela en aquel entonces, 2 hermanas que acompañaron a mi esposa para compartir el Evangelio de casa en casa en un pueblito donde estaban comenzando una nueva obra. Y entonces, una hermana se llamaba María, la otra se llamaba Mildred. Entonces a María le tocaba en cierta casa, entonces mi esposa guardó silencio, estaba orando en silencio para apoyar a la hermana María. Mildred también. Y María decía, bueno, la primera cosa que usted tiene que saber, señora, es que todos hemos pecado delante de Dios y no hay ninguna persona que merezca ir al cielo en sí, ¿verdad? Entonces es peor, porque la Biblia también dice aquí en Romanos capítulo 3, 23, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y a raíz de nuestro pecado ninguno tiene esperanza en sí. Lo que merecemos es un castigo eterno, y le mostró de Apocalipsis, versículos de Romanos, diferentes partes. Era impresionante su manera de compartir el Evangelio. Y ella pasaba las hojas y mostraba los versículos resaltados que ella había aprendido de memoria. Pero cuando terminaron, se despidieron. No sé si la señora recibió a Cristo o no. Entonces, ¿tú recuerdas? Okay.
Entonces, caminando hacia la próxima casa, la hermana María habló con mi esposa y le dijo, hermana Liliana, por favor, quiero pedirle un favor. De ahora en adelante, el resto de la mañana, si no le molesta, cuando me corresponda a mí, ¿qué tal que usted testifique más bien en mi lugar? Y yo, pero ¿por qué usted hizo un trabajo perfecto ahorita? Dice, no, yo tengo miedo de que me hagan una pregunta que yo no pueda contestar, por ejemplo. Pero no, en tal caso, pregúntame a mí. No, yo tengo miedo de que me pidan un versículo que yo no pueda citar. Pero tiene la Biblia, yo le digo, dice, no, hermana, no entiendes que yo no sé leer. Liliana le dice, ¿cómo es que no sepa leer? No, es que todos los versículos que estoy mostrando a la gente están resaltados en mi Biblia porque las hermanas de la iglesia me los han enseñado. Ellas mismas me los resaltaron, me los enseñaron, yo los aprendí de memoria, pero yo no sé leer mi propia Biblia ni siquiera. Y tengo temor de que tenga que mostrar otro versículo que tampoco pueda leer. Entonces, por favor, impresionante. Entonces, si María puede, ¿cuál es la excusa que usted tiene? En medio de una crisis, una discapacidad, una situación financiera, el fallecimiento de un ser querido, hay gente en la vida que mantiene su enfoque en el plan de Dios. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros sino seguir sus ejemplos? Entonces, vamos a pensar hablando de Venezuela, vamos a enfocarnos en lo que pasó en cuanto a los terremotos, en cuanto a la crisis financiera, política que Venezuela ha tenido en los últimos años. Ha habido mucha gente sufriendo. Me han dicho que 10 millones se fueron de Venezuela para otras partes. Hermanos, les encontramos en todos lados. Fuimos al sur de Chile, tan lejos que uno tiene que llegar al aeropuerto principal de Chile, en Santiago, y agarrar otro vuelo, porque 1 hora y media para llegar a la ciudad donde fuimos en el sur de Chile. Y había venezolanos por todos lados, mayormente trabajando con pedidos ya, entregando comida y otras cosas, ¿verdad? Pero en todas partes estaban venezolanos. El Uber que pedimos, a mediados del viaje, el conductor del Uber miró atrás y dice, ¿ustedes son de Iglesia Bautista de la Santa Biblia en Venezuela? Dijimos, ¿cómo sabía usted? Dice, bueno, mi papá asiste a esa iglesia. Yo también asistí antes, pero ahora estoy descarriado. ¿Cómo? Pero fíjense en algo importante, que a pesar de la crisis en Venezuela, no es que solamente los venezolanos estén trabajando en otros países, sino que están comenzando obras nuevas en otros países. El hermano José Gregorio es un buen ejemplo. En vez de quedarse en Venezuela llorando de que no pueda seguir en su casa natal, ¿verdad? Más bien está diciendo, ¿qué quiere Dios de mí? Y está aquí en otro país, comenzando una iglesia y comenzando otras, Dios mediante. ¿Quién es otro hermano? Gorcira, Frederick, un hermano con el cual yo trabajaba en Venezuela. Ahora está aquí en Colombia, no recuerdo el nombre de la ciudad, trabajando duro. Ha comenzado la iglesia que está prosperando. Allá en Chile, fuimos a varias ciudades donde hay venezolanos trabajando en la obra. Ecuador, en todas partes. Es impresionante que hayan comenzado nuevas obras a pesar de la crisis, ¿verdad? A pesar de haber perdido todo. Muchos de ellos a veces me piden una fotocopia de algo que yo estaba enseñando antes en el Instituto Bíblico. Yo digo, pero no lo tienes ya, que te pasé una fotocopia. Dice, no, es que nos fuimos con 2 maletas, con todo lo esencial nada más. No pude traer las fotocopias de mi viaje. Y aquí estoy en Bolivia, por ejemplo, necesito la ayuda. Costa Rica, me dijo un hermano. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y qué buen ejemplo los hermanos nos han dado. Incluso nuestro médico familiar, pastor, se fue de Venezuela hace 9 años, solito, sin la familia, para establecerse en Chile. Y luego llamó a su familia. Y estaba ganando $50 mensual en Venezuela. Pero una vez que consiguió el trabajo en Chile, estaba ganando $50,000 anual. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? No solamente, sino que comenzó una nueva iglesia a la vez, trabajando tiempo completo como médico internista.
¿verdad? También estaba comenzando una iglesia, guiando a sus propios pacientes a Cristo, discipulándoles, ¿verdad? Y a veces milagrosamente le llaman para que visite uno de los pacientes que por casualidad había recibido a Cristo, pero el encargado no sabía nada de la parte espiritual, ¿verdad? Llamándole para que le hiciera un seguimiento médico, pero aprovechaba para darle otra clase de discipulado a la vez. Impresionante. ¡Wow! ¡Qué buen ejemplo nos han dado los venezolanos, tanto como la gente de la iglesia primitiva en Samaria! Un ejemplo digno de seguir. Entonces, la moraleja es que, con este punto, la gente en Samaria, la iglesia primitiva en Samaria predicaba el evangelio a pesar de la crisis. Pero punto número 2, respecto a esa actitud, esa buena actitud que tenían, es que la iglesia primitiva en Samaria aprovechaba bien el tiempo disponible. No solamente mantuvo el enfoque en las cosas de Dios, sino que aprovecharon el tiempo. La Biblia dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué? El tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los días son malos. Quiere decir, cuando hay crisis, es porque Dios te quiere enseñar algo. Dios tiene un plan en otra parte. Por ejemplo, permítame. Sí, es cierto que se le seca la boca de un predicador, ¿verdad? Primera vez que me pasa. Aprovecharon el tiempo. Por ejemplo, al llegar a Samaria, Felipe no se preocupaba mucho por su trabajo, por dónde vivir, o de que su casa tuviese 3 habitaciones o 2 nada más, ¿no? O por la gotera en el techo de su cochera allá en Jerusalén, ¿no? Más bien se preocupaba por anunciar el evangelio. Los hermanos no la pasaron ociosos, deprimidos, llorando, sino que trabajando en la obra de Dios. Número 3, en cuanto a la buena actitud de la iglesia primitiva en Samaria. Esta gente estaba dispuesta a ir a donde Dios le llevara. En sí es algo impresionante. Estaba dispuesta la iglesia en Samaria a ir a donde Dios les llevara. Nosotros, incluso los misioneros, siempre damos preferencia, tenemos una preferencia de estar trabajando para Dios en un lugar bonito, en un lugar cómodo, en un lugar seguro, ¿ah? En un lugar medio turístico, para el tiempo libre. ¿Ah? Somos muy exigentes y decimos: Dios, heme aquí, envíame a la isla de San Andrés, por ejemplo. Hawái, lugares turísticos bellos. Pero aquí el pueblo de Dios estaba en medio de la gente que más despreciaba. Estaba en un lugar despreciado. Para los que no sepan algo sobre la historia, sabe que el pueblo de Dios estaba dividido en cierta época. Primero unido, ¿verdad?, bajo el reinado de rey Saúl, ¿verdad? De Saúl, David, Salomón, ¿okay? Pero entonces hubo un conflicto ahí. Entonces el reino se dividió en 2 partes. Estaba el reino del norte y el reino del sur. El del sur se llamaba el reino de Judá. ¿Estoy hablando bien? El norte se llamaba el reino de Israel. El reino de Israel tenía muchos reyes malos. Todos eran malos. Y en el sur, más bien, había algunos buenos y algunos malos. Entonces Dios castigó al pueblo del norte, ¿verdad?, por permitir, después de darles oportunidades durante muchos años para arrepentirse. Entonces permitió que los asirios los invadieran, ¿verdad? Y no solamente invadieran, sino que llevaran cautivo al pueblo para Asiria. Entonces la tierra ya no servía para mucho. Dejaron a los pobres, los de poca educación, llevaron a los eruditos, los médicos, los profesionales a Asiria, ¿verdad?
Entonces, más bien dice la historia que los asirios también trajo a otros pueblos conquistados para corromper el ambiente con gente que hablaba otro idioma, con otras religiones, para que el pueblo del norte se convirtiera en una tierra inútil para cualquier cosa. Entonces, con el tiempo, perdieron la esencia de la ley de Dios, por ejemplo. No estaban obedeciendo de todas formas, pero no eran capaces de seguir a Dios de acuerdo con su ley. Entonces los del sur sabían. Entonces se comenzó a cierto nivel de enemistad contra los que quedaron ahí, y a través de los siglos corrompieron las leyes de Dios también, los ritos, los sacrificios y todo el sistema de la ley. Entonces, de repente aquí, en medio de la persecución en Jerusalén, cuando la gente, los creyentes de la iglesia primitiva están esparcidos por todas partes, ahora están en medio del pueblo que siempre habían despreciado. Pero Dios lo ve como una buena oportunidad. A veces Dios quiere que trabajemos en lugares no tan hermosos, ¿verdad? A veces quiere que trabajemos con pueblos, gente que anteriormente no nos caía bien, ¿verdad? Entonces, pero nos dieron un buen ejemplo por tener la actitud de estar dispuestos a trabajar donde Dios les llevará. Iba a decir aquí, el dicho dice, al mal tiempo buena cara, ¿verdad? Y es lo que practicaban ellos. Otra cosa es que los hermanos de la iglesia primitiva estaban dispuestos a ir los creyentes estaban dispuestos a trabajar con gente de otra raza y de otra cultura, es lo que estaba diciendo. No solamente en un lugar indeseable, sino como un pueblo indeseable, ¿ok? Entonces, imagínense dos países que siempre están haciendo guerra uno con el otro, y de repente Dios te envía al otro pueblo. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial había tanto odio de parte de los estadounidenses hacia los japoneses, que eran tan crueles con su trato a los presos, entre otras cosas, que ninguno de los misioneros quiso ir a Japón. Y el mismo general MacArthur, ¿verdad?, decía, mira, ahora estoy gobernando la isla de Japón, y ahora hay libertad de culto aquí, solo falta que lleguen los misioneros. Y lo hacían anuncios frecuentemente, pero la gente no quería ir, porque se había desarrollado tanta amargura contra los japoneses. Y hasta el día de hoy hay relativamente muy pocos cristianos en Japón por resultado de la desobediencia de la gente que tenía la palabra de Dios. Tal vez 5% máximo si incluimos a los católicos y cualquier otra rama del cristianismo. En cambio, aquí la gente de la iglesia primitiva está trabajando con la gente que había corrompido las leyes de Dios, trabajando con gente que anteriormente habían despreciado. La pregunta, ¿cuáles son los límites que usted tiene en su vida respecto al alcance de los perdidos? ¿Qué clase de gente prefiere usted? ¿Con qué clase de gente prefiere no trabajar usted? Es posible que Dios le ponga precisamente para trabajar con ellos y alcanzarles con el Evangelio. Me ha pasado a mí a través de los a través de los años. ¿Cuáles son los límites que usted tiene? ¿Usted está dispuesto, por ejemplo, a trabajar con gente pobre, gente despreciada, gente sucia, gente que no se bañe mucho? ¿Será que hay cierta raza con la cual usted no le ha gustado trabajar hasta ahora? Dios quiere hacer un milagro en su corazón. Esté dispuesto para que Dios alcance a esa gente con el Evangelio. ¿Qué tal? ¿Qué hace usted cuando hay homosexuales por ahí? O transexuales, transvestis. Usted dice, no, hasta aquí no llegó. O está dispuesto a compartir el mismo Evangelio con esa gente también necesitan de Dios. Una vez conocí a un ex homosexual
y él me contaba muchas cosas sobre su cambio en su vida. Entonces, no crea la mentira de que nazcan así naturalmente. Es una corrupción psicológica. De todas formas, ¿qué está esperando usted que pase en sus circunstancias actuales para que usted comience a trabajar? Si vamos a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva, no tenía mucho aviso previo, no pudieron llevar a cabo su sueño. Cuando yo estaba viviendo en Venezuela, después de haber arrendado un lugar por muchos años, por fin conseguí una casa. Y la dueña de la casa, que por de paso era colombiana, ella quería venderme la casa. Me animaba a comprarla. Yo digo, bueno, yo creo que tengo suficiente, pero todavía no. Entonces duré años remodelando la casa en mi tiempo libre, limpiando, pintando las paredes. Todavía pertenecía a la señora. Entonces no podía hacer mucho, pero a la vez estaba haciendo planes. Me casé con Liliana, ella se mudó para la casa. Y juntos estaban pensando tal vez hacer así o sea, mandamos poner rejas sobre una ventana que no tenía. Muchas cosas. Y de repente llegó el pico de la crisis en el año 2017. Todo el mundo me decía, no hermana, no te quedes aquí. Quién sabe qué pasará. Es mejor que te vayas por 6 meses por lo menos. Y si las cosas se calman aquí, puedes volver. Entonces nos fuimos y todo cambió. Y una serie de cosas cambiaron. Tanto que no pudimos volver a entrar en el país. Entonces, pero mientras tanto aprovechamos el tiempo y buscamos de Dios, y Dios abrió puertas en otros países y con otra gente. Hasta mantuvimos el apoyo financiero, hermano José Gregorio, que teníamos como misioneros cuando anunciamos que mientras estamos en los Estados Unidos íbamos a trabajar con 20 diferentes iglesias hispanas y ayudar a comenzar nuevas obras. Actualmente hemos ayudado a comenzar 3 obras nuevas en la ciudad, las afueras de la ciudad de Atlanta. Obras hispanas, con el tiempo de ocio, que digamos, con el tiempo fuera de nuestro campo misionero, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, en medio de la crisis, usted puede hacer mucho también. Hay que mantener el enfoque en el plan de Dios y no en sus propios gustos necesariamente. Hay que trabajar con la gente que Dios ponga delante de ti y no con la gente con la cual tú prefieres trabajar necesariamente. No le había dicho, pero cuando yo conocí el Evangelio estaba viviendo en Japón. Duré 5 años viviendo en Japón. Primero, 1 año y medio como incrédulo. Luego conocí el Evangelio. Y luego me involucré en la iglesia. Fui discipulado y crecí. Aprendí a evangelizar en Japón. Al aire libre, de casa en casa, de muchas formas. Entonces, cuando terminó mi contrato de trabajo que tenía, tuve que volver a los Estados Unidos. Entonces yo decía, bueno, aparentemente Dios tiene planes para mí con los japoneses que viven en los Estados Unidos. Y volví ahí y Dios dice, no, ahora voy a cambiar el plan. Ahora quiero que trabajes más bien con el pueblo hispano. Me quitó toda oportunidad para trabajar con los japoneses, completamente. No he encontrado ninguna persona en más de 20 años que sea japonesa que quiera hablar conmigo en japonés, que quiera hablar de Japón. No, más bien, si le conozco en los Estados Unidos, quiere hablar en inglés para practicar. Si le conozco en América Latina, quiere hablar en español para practicar su destreza con el idioma, ¿verdad? Entonces, wow, qué cambio. Pero estaba preparado con la gracia de Dios. Usted puede estar preparado también. Bueno, otra cosa digna de ser imitada en cuanto a la iglesia primitiva es que la iglesia primitiva en Samaria se santificó. Vamos a decir, los hermanos se santificaron a sí mismos para ser útiles al Señor. Se santificaron. Dice aquí en el versículo 6 del pasaje que leímos. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo que las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¡Wow! ¡Qué milagro! Ojalá que nosotros tuviéramos más señales y milagros hoy en día. Oramos por los enfermos y ¿qué pasa? Más bien se nos mueren. De broma. ¿Y por qué? ¿Será que Dios ya no quiere sanar a los enfermos?
¿O será que a veces nosotros tenemos problema con nuestra obediencia a Dios? ¿No? Dios no puede trabajar por medio de un vaso sucio, que no esté dispuesto para servir a Dios, sino a un vaso quebrantado en sentido figurado, ¿verdad? Dispuesto a dejar que el alfarero haga a su gusto con él. Por ejemplo, la Biblia dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Versículo que señalé la primera hora. Si no estamos haciendo las cosas que agradan a Dios, si no estamos obedeciendo, no debemos esperar que Dios conteste nuestras peticiones sobre cualquier cosa. Cuando oramos por los enfermos, no. Cuando pedimos un aumento en el trabajo, tampoco. Cuando pedimos por las almas, tampoco. Entonces la gente aquí se santificaba aparentemente. ¿Y sabe qué? Cuando uno ha dejado todo lo que tiene, es mucho más fácil someterse a la voluntad de Dios, porque no le queda otra opción que estorbe. No le queda otra cosa en la vida que estorbe, que sirva a Dios. Si ha perdido su casa, y ha perdido sus amistades, y ha perdido su carro, entonces dice, Dios, heme aquí, envíame a mí. A veces el problema es que tenemos rencor en la vida, algo de egoísmo en la vida, ¿okay? Y eso también estorba que Dios trabaje en nosotros. La Biblia dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántas veces hemos salido de la casa por la mañana sin ni siquiera pasar tiempo en oración con Dios? ¿Ah? Sin ni siquiera leer un capítulo de la Biblia. ¿O cuántas veces hemos dejado que varios días pasen sin leer la Biblia, sin orar a Dios? ¿Cómo podemos pensar que Dios pueda hacer milagros, grandes cosas por medio de nosotros, si no somos útiles todavía? No nos odia, no nos desprecia, solamente que no nos hemos santificado todavía. La Biblia dice, un versículo que encontré ahí, en los Salmos dice, de mañana oirás mi voz. La Biblia dice en los Proverbios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, la actitud de la iglesia primitiva en Samaria es algo digna de ser imitada. ¿Qué tal? Vamos a ver aquí. Vamos a hablar sobre la segunda y última parte. La buena estrategia que tenía la iglesia primitiva en Samaria. No solamente una buena actitud, por medio de los varios ejemplos que nombré, sino la buena estrategia para alcanzar a los perdidos también. Número 1. Predicaban el mensaje de Jesucristo sin diluirlo o adulterarlo. Dice aquí el pasaje que leímos, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, entonces se bautizaban hombres y mujeres. Quiere decir que en aquel entonces había otros evangelios que se predicaban. Pero la iglesia en sí no cayó en esa trampa. Estaba el grupo de los judaizantes, por ejemplo, que creían en el evangelio, pero también creían en la ley y en la circuncisión. Había los que enseñaban que Jesús sí era el Mesías, pero que nunca había llegado físicamente como tal. Había los que enseñaban que Jesús era creado por Dios, pero que no era Dios encarnado. Todavía así se enseña en la iglesia de los testigos de Jehová, de paso. Un error muy grave, una herejía. Había los que enseñaban que Jesús era el Hijo de Dios, pero que nunca había resucitado, que también es lo que enseñan los testigos de Jehová. No creen en la resurrección, solamente en la muerte de Jesús. Wow.
Hoy en día hay falsos evangelios, hay los que predican la vida con propósito, por ejemplo, la vida de la prosperidad, el evangelio que tiene por meta la felicidad y el amor y la paz que uno siente en su corazón, y ya no se habla de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado al mundo, ya no se habla de la resurrección. Prenda su televisor y vea aquellos conciertos cristianos de alabanza, ¿verdad? Nadie está hablando de la sangre, creo, yo no lo veo, yo no lo oigo. No están hablando de la resurrección, no están hablando de la salvación, están hablando de su presencia, están hablando de su amor, están hablando de su cariño, están hablando de su amistad. ¿Ve? Es como un Dios que no se preocupa por los pecados, no se molesta, nos recibe así como somos, no exige ningún cambio de parte de nosotros. Es otra clase de religión en sí. Están convirtiendo al Señor y Salvador en un ídolo propio, ¿verdad? Que tiene características muy diferentes. Porque nuestra Biblia que dice que Dios es amor, pero que también es fuego consumidor. Y será el juez en el día del juicio final. Echará a la gente al lago que arde con fuego y azufre, ¿verdad? No debemos diluir el mensaje que estamos predicando. Al compartir de casa en casa, la meta no es solamente para que la gente sienta amor, es para que la gente tenga más amistades, pero de las sanas. No es para que conozcan el Espíritu Santo. Todo eso puede ser bonito, pero es secundario. La principal es la salvación de nuestras almas. El mensaje que predicaban en Samaria. Otro ejemplo que nos dieron. ¿Saben que no daban valor exagerado a toda profesión de fe? Fíjense que no daban un valor exagerado a toda profesión de fe. Simón el mago acababa de bautizarse, pero el apóstol Pedro le dice: tu dinero perezca contigo. Tu corazón no está recto ante Dios. En otras palabras, tú no eres uno de nosotros. Algo está mal. Tú tienes que ser un creyente verdadero. Hay muchos que creen en Jesucristo de la boca para afuera. Hasta tienen imágenes, tienen una Biblia de esta clase y otra, ¿verdad? Afiches con versículos bíblicos en la pared, pero que todavía mienten sin remordimiento, codician sin arrepentirse, practican el pecado en secreto. Asisten a la iglesia y cargan una Biblia, pero aún viven en pecado. Entonces, la iglesia primitiva nos dio un buen ejemplo de reconocer que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se llame cristiano es verdadero, sino buscar evidencia, buscar fruto, porque la fe sin obras es muerta. Y sabe que las iglesias bautistas fundamentales, tanto como las otras iglesias pentecostales y presbiterianas, están llenas de falsos creyentes. Llenas. Hay algunos predicadores famosos, el doctor James Kennedy decía que después de 50 años de ministrar y aconsejar a nivel personal a miles de personas y pastorear a miles de personas, estaba convencido que la gran mayoría de los que estaban en las iglesias en el día de hoy no eran creyentes verdaderos. Por fuera se veían reales, pero por dentro no había conversión espiritual. Debemos estar vigilando de paso para no confundirnos. Y sobre todo debemos seguir el ejemplo. Acordarnos de la parábola del sembrador, que había 4 tipos de tierra, ¿verdad? La semilla cayó en 4 tipos de tierra y una sola era la que llevaba fruto. ¿Ven? Otro buen ejemplo que debemos seguir respecto a la estrategia de la iglesia primitiva en Samaria es que confrontaban a la gente con su pecado. Confrontaban a la gente con su pecado. Aquí vimos el caso de Pedro confrontando a Simón el mago con su pecado, con nombre y apellido.
Hablaba de la amargura en su corazón, entre otras cosas. Su codicia al dinero, por ejemplo. Nosotros debemos seguir ese ejemplo. Cuando usted habla de Jesús, del plan de salvación con los incrédulos, que no le dé pena, que no le dé vergüenza mencionar ejemplos específicos del pecado. ¿Qué hizo Jesús cuando habló con la mujer samaritana? Dice, llama a su marido. Dice, yo no tengo marido. Y le dice, has dicho la verdad, porque hasta ahora has tenido 5 maridos y el que tienes actualmente no es tu marido. Se asustó. Fíjese que le estaba confrontando con su pecado específico y algo sexual de paso, para que ella reconociera su necesidad del perdón y misericordia de Dios. ¿Sí? Sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a hablar del pecado específicamente con nombre y apellido. En cuanto a la estrategia de la iglesia primitiva en Samaria, fíjense que hablaban de la condenación que el pecado traía y no solamente de las bendiciones. Nosotros debemos seguir el ejemplo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La Biblia dice en Proverbios 16, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. No es un mensaje solamente de misericordia que debemos estar predicando, hermanos. No es un mensaje de solamente el perdón de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios, la presencia de Dios, hermano. Hay que hablar de la condenación que todos merecíamos también. La sentencia de muerte que estaba sobre nosotros. Alguien tenía que morir por el pecado que cometimos. No es como muchos creen ahí, que solo por pedir perdón a Dios, que Dios perdone. No, Señor. Si fuera así, entonces Jesucristo murió en vano. Más bien la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir y usted tiene que anunciar esa parte del plan de salvación también. Alguien tiene que morir. Usted puede escoger, o muere usted algún día en el día del juicio final, o cree que Jesús ya murió por usted en la cruz. ¿Cuál escoge usted? En todo caso, ambos casos, alguien tiene que morir. Pues aquí, el ejemplo que leímos en el libro de Hechos, también dice que ellos predicaban un mensaje que incluía la condenación por el pecado. El mismo Pedro le dijo a Simón, tu dinero perezca contigo. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús. Y después, nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer, temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. De último, algo muy importante que vamos a tratar en las siguientes semanas. En cuanto a la estrategia para alcanzar a los perdidos, la iglesia primitiva viviendo en Samaria, esparcidas por todos lados, no predicaban la fe en el Evangelio, sin también predicar el arrepentimiento necesario para demostrar esa fe. No predicaban el Evangelio de fe sin también hablar del Evangelio en el cual creemos y se demuestre por medio de un arrepentimiento. Vamos a ver, escúcheme nada más por el tiempo. Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 15, andaba anunciando el plan de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Quiere decir que la fe en Jesús es como una moneda con dos caras. Por un lado se ve la fe que tenemos en la sangre y el sacrificio, la resurrección de Jesús. Pero por el otro lado, vemos que esa fe se caracteriza por una actitud de arrepentimiento por lo malo que habíamos hecho. Un deseo de hacer lo correcto. El arrepentimiento caracteriza nuestra fe. Porque hay muchos que creen en Jesús de la boca para afuera, pero pocos son los que de verdad lo pongan en práctica.
La Biblia dice en Marcos 1:15, un versículo digno de recordar: Pedro dijo a Simón el mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El arrepentimiento, hermano, es muy, muy importante. Bueno, en conclusión, aquí en el libro de Hechos tenemos un buen ejemplo que Dios puso ahí a propósito con el fin de que lo siguiéramos. La actitud de la iglesia esparcida por todas partes y la estrategia que tenían para alcanzar a los perdidos. Vemos que predicaban el evangelio a pesar de la crisis. Vemos que aprovecharon bien el tiempo. Vemos que estaban dispuestos a ir donde Dios les llevara. Vemos que predicaban el mensaje de Jesucristo sin adulterarlo con otras filosofías. No daban ningún valor exagerado a toda profesión de fe. Confrontaban a la gente con su pecado y hablaban de la condenación que el pecado traía y la necesidad del arrepentimiento para calificar nuestra fe en el Evangelio. Vamos a seguir el ejemplo al compartir el Evangelio con otros. Vamos a orar para terminar. Vamos a inclinar las cabezas y hablar con Dios. Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por habernos salvado según nuestra fe. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser cristianos ejemplares, obedientes y dispuestos a servirte donde tú nos pongas. Ayúdanos a recordar que nosotros no somos el jefe, sino que tú eres nuestro dueño y nosotros estamos interesados en seguir tu voluntad. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantener el enfoque en tu plan, a pesar de cada crisis que tú pongas en nuestra vida, a seguir el ejemplo de la iglesia primitiva esparcida por todas partes. Te pedimos, oh Dios, que podamos seguir las mismas estrategias, confrontar a la gente con su pecado, pero también llegar a un ambiente de humildad y respeto para que podamos persuadirles a creer en el mensaje de corazón. Ayúdanos, oh Dios, a no descuidar el arrepentimiento como evidencia de una fe genuina y demostrarlo en nuestra vida también. Gracias, oh Dios. Bendícenos, oh Dios. Prepáranos para la batalla. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios porque Él nos